Bueno, este es el título que hemos elegido para el día de hoy, ¿no? La trampa de la interna. Y quiero tratar de desmenuzar una idea que quizás pueda ser útil para pensar esta realidad del gobierno. Lo primero que quiero decir es que en todo espacio de poder siempre hay tensiones y que en todo espacio de poder cada uno que los conforman buscan representar. Quiero decir, buscan tener mayor cantidad de adeptos en torno a lo que expresan y en torno al poder que se va conformando. La verdad es que desde que asumió el gobierno hubo peleas entre Javier Milei y Victoria Villarroel, que son evidentes, que tienen más que ver con la forma, que tienen que ver con dichos, mucho más que con una discusión política profunda de verdad. Y me gustaría acá poder hacer una diferencia de lo que es una disputa de poder lógica en toda, insisto, especie de frente o de espacio político con distintas expresiones, con distintos matices, a lo que es una interna por una manera muy distinta de mirar la gestión o de mirar la política. Esta última aquí en este caso no existe. No estamos frente a un presidente y una vicepresidenta que tengan diferencias en las políticas. Quiero decir, Javier Milei no está en contra de la postura de Victoria Villarroel respecto de los derechos humanos. Tanto Javier Milei como Victoria Villarroel llevan adelante una política de negacionismo, llevan adelante una política que busca liberar a los genocidas, avalaron, por más que se hagan los distraídos, todos sabían de la visita a los genocidas por parte de diputados, son los mismos que se han sumado a esta lógica de castigar y perseguir y estigmatizar a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. No hay una diferencia política aquí. Como no hay una diferencia política, ni Villarroel le critica al gobierno de Javier Milei que haya profundizado la desocupación y multiplicado la pobreza. Ni le critica ni a Milei ni a Petovelo que sigan si dan programas sociales a los sectores más vulnerables. No hay una discusión política. Ninguno de los dos está en contra de que la Argentina se siga llevando el oro y vaya a saber qué se hace. Pablo Dugan decía, ¿se vende en algún lado? Seguramente. ¿Ustedes escucharon que haya una discusión sobre el tema del oro, sobre el tema del endeudamiento, sobre el tema de la reforma laboral, sobre el tema de lo que significan las políticas represivas que aplican o que quieren aplicar en la Argentina con las Fuerzas Armadas interviniendo en cuestiones de seguridad interna? No. ¿Ustedes escucharon a Villarroel hacer una crítica en torno a cómo van a regalar las empresas del Estado? No, no hay una discusión de qué gobierno quieren. No hay una discusión de la gestión que se está llevando adelante. No hay una discusión a partir de las consecuencias que genera esta gestión de gobierno. No la hay. Lo que hay es una discusión de metodología y una discusión de cuál debe ser el rostro político de los libertarios. Y aquí sí hay una tensión. Y yo hablo de la trampa de la interna, insisto, no porque niegue esa tensión. Esa tensión está y existe, pero es una tensión que queda en una lógica electoral que se piensa de aquí al año que viene. ¿Dónde hubo un caso de diferencias políticas? Por ejemplo, cuando gobernaba Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la vicepresidenta. Uno sostenía, junto con Martín Guzmán, el ministro de Economía de aquel entonces, sostenía un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un trato con el Fondo Monetario Internacional, y el otro sector se oponía. Después no importa vos de qué lado estabas de acuerdo o si las metodologías fueron la correcta. Había una política que era importante y que tenía que ver cómo íbamos a pagar la deuda que Macri le dejó al fondo. Y ahí sí había una discusión que era de gestión, que era económica, que era política. Unos querían expropiar Vicentín, otros no querían expropiar Vicentín. Había una diferencia. Quiero decir, después, por supuesto que también existieron tensiones menores, casi de disputas de poder medio de cuarto nivel. Existían. Ahora, las discusiones profundas que se daban, ¿se acuerdan? Los funcionarios que no funcionan frente a otros discursos, era una discusión sobre la gestión política. Y ahí sí entonces podemos hablar que hubo una interna que seguramente
¿Se pudo haber evitado? No, no lo sé. Ahora con el diario del lunes todo es fácil. ¿Generó daño? Sí, generó daño. ¿Era necesaria de igual manera, pese al daño y las consecuencias que generó? Seguramente muchos dirán que sí y otros no compartirán esta idea. No es el caso de La Libertad Avanza, no es el caso de esta interna entre Milei y Victoria Villarroel. Yo estoy convencido que la propia derecha está construyendo su salida de emergencia. Esto es, ¿cómo hace un gobierno que cada vez empieza a caer en términos de credibilidad, en términos de aceptación? Los resultados económicos no le dan bien, la pobreza continúa aumentando, la desocupación, la desigualdad. ¿Cómo hace para no pasar de eso rápidamente a que otra vez la alternativa política en la Argentina sea el peronismo? Construyendo una lógica de salida de emergencia. Que si el voto con Milei o el voto al espacio de Milei no pueda volver a darse precisamente por estas consecuencias de estas políticas, aparezca Villarroel como una carta distintiva. Como una carta distinta. Decir, bueno, a ver, nosotros no queremos que vuelva el peronismo, nosotros no queremos que vuelva a gobernar el campo nacional y popular, pero a Milei tampoco. Y aparece Villarroel, si se quiere, como el rostro más agradable, pero de las mismas políticas. Por eso yo hablo de la trampa de la interna. Son lo mismo Villarroel y Milei. Son lo mismo. Simplemente Villarroel quiere empezar a tener poder propio. ¿Está mal? No está mal. Lo hacen todos los actores políticos. Milei quiere fortalecer el suyo y el entorno de Milei en consecuencia. Que haya dentro de un frente de gobierno, que haya algunos que prefieren que se sume tal juez a la corte y otros que prefieren que se sume otro, pasa en todos lados. Que uno prefiera meter a su gente en tal ministerio, en tal caja para manejar, y otros quieren que sea otro, pasa en todos los gobiernos. Y eso no lo podemos llamar una interna. Son tensiones propias de la política que no deben asustar a nadie, a nadie. Lo que debemos preguntarnos es si estamos frente a una interna que puede quebrar la alianza de gobierno o simplemente estamos en un juego de egocentrismo político, por tanto, de tensión política, que se va a acomodar cuando enfrente tengan las expresiones que pueda ofrecer el campo nacional y popular. Entonces, simplemente, como para cerrar el primer tema, porque ahora quiero hablar del Senado, me parece que es importante poner las cosas en el lugar. Sí, se están peleando, un ratito, no va a pasar mucho más que eso. Y ojo con creer que Villarroel es distinta a Javier Milei. Ojo con creerlo, porque es lo que van a empezar a construir el año que viene, sobre todo cuando tengan que armar una lista para las legislativas, y ahí quiera jugar Macri, quiera jugar un sector de los radicales. Ojo que si el sector de Milei se cierra, tienen en Villarroel, desde el otro lado, una vía de escape. Y fíjense hasta qué punto todo termina siendo un poco del juego mediático y periodístico, que el Senado y la discusión que se da sobre el aumento de los senadores es una discusión que termina sin querer, o no, qué sé yo, termina favoreciendo al propio gobierno. Ustedes saben, la información la conocen, este aumento que lleva el salario a los senadores y senadoras aproximadamente a 9 millones de pesos. La discusión que se da en torno a si el aumento corresponde o no corresponde, es una discusión que yo creo que tiene argumentos sólidos para quienes apoyan ese aumento como para quienes se oponen. ¿Por qué? Porque depende simplemente desde dónde miremos este hecho para tomar una posición. Si ustedes me preguntan a mí si los diputados, los senadores, los funcionarios, los ministros deben tener un buen salario para dedicarse de lleno a eso, mi respuesta es sí. Yo creo que sí. También les digo que cuando vos ponés ese hecho en el contexto y en el rompecabezas de este país, es una vergüenza el aumento a 9 millones de pesos. Porque los senadores, hoy lo contaba Rosalía Constantino al mediodía, los senadores casi tuvieron un aumento de noviembre del 2023 al día de hoy superior al 380%. Ninguno de nosotros tuvimos eso, en ninguna instancia. Ahora bien, vamos a pensar que estas son piezas de rompecabezas. Yo agarro una pieza y digo, ¿cuánto cobran los jueces? ¿Se creen que cobran menos? ¿Y quiénes le pagan? ¿Cuánto cobra un presidente de AISA? El presidente de Aerolíneas, el presidente de ARSAT. Cobran por encima de 10 millones de pesos. ¿Está mal? No, no creo que esté mal. Dejo esta pieza en un rincón. Ahora digo, ¿cuánto cobra un jubilado? ¿Menos de 300.000 pesos por mes en la mínima? ¿Con un bono? ¿Cuánto cobra un docente? ¿Cuánto cobra un enfermero? ¿Cuánto cobra un científico? ¿Cuánto cobra un obrero?
Cuando agarro y hago la lista de todo eso y lo pongo en una pieza, lo dejo y digo, la verdad que cobran muy poco, la verdad que es una vergüenza lo que cobran. Entonces, tanto esta denuncia de lo poco que cobran muchos trabajadores y trabajadoras fundamentales para nuestra sociedad, y del otro lado tengo lo que cobran los senadores, los diputados y los jueces, puedo encontrar argumentos para sostenerlo. El problema es cuando lo junto. El problema es cuando esas piezas quiero armar un solo rompecabezas. No lo voy a poder armar. No lo voy a poder armar. Ahora bien, el problema no está en la discusión si un senador, una senadora deben cobrar lo que cobran. La discusión está en por qué tantos otros, la gran mayoría de la sociedad, sigue cobrando tan poco. Entonces yo creo que hay que invertir la discusión. Es más fácil decir, ay, mirá, los senadores cobran 9 palos. Sí, es un montón y es una cachetada, cuando hace 48 horas te dijeron que más de 1 millón de pibes y pibas no cenan, porque no tienen qué cenar y se van a dormir sin comer. Por supuesto que es un escándalo, por supuesto que es una vergüenza. Ahora digo, ¿cuál debiera ser la lógica de una sociedad que quiera decir, señores, más allá de lo que hagan los senadores, y se le podrá poner límites, y está bien que en este contexto se le pongan, la discusión es cómo puede ser que los salarios sigan a la baja y que las paritarias, por ejemplo, en el mundo de la educación no se abran? Entonces, la discusión no está en lo que impacta, que es el número de los 9 millones de los senadores, que seguramente el jueves se van a echar atrás. El número está en que no pueden ser que enfermeros y enfermeras tengan salarios de hambre. Y desde el gobierno de Alberto venimos así, y antes también, ¿eh? Entonces, digo, ¿dónde nos paramos para plantear la realidad de los salarios? Sí, claro que es un salario desmedido. Ahora, ¿por qué la crítica es a la política y la crítica no es al sistema judicial? Me lo pregunto, no estoy marcando posición esto, digo, me lo quiero preguntar. Entonces, a mí lo que me indigna es, y calculo que ustedes también, es que un jubilado si no tiene casa, tenga que ir a una pensión, a una habitación, o que pida plata a sus hijos, o le pida fiado al almacenero o al farmacéutico del barrio. Ese es el problema de la Argentina. Si ustedes me dicen, bueno, de igual manera, debemos tener una lógica de una ética determinada, sí, por supuesto. Por eso les digo que cada una de las piezas tienen argumentos lo suficientemente contundentes como para apoyar una instancia o la otra. Ahora, lo traigo esto en relación a la interna de la que hablaba al principio. Y fíjense, Milei sale. Milei tiene funcionarios que cobran arriba de los 10 millones de pesos. Lo digo, ¿no? Por la hipocresía. Ahora, Milei sale a decir que son traidores, que no están siendo empáticos con el pueblo argentino. Miren quién lo dice. Milei dice que los senadores no son empáticos con el pueblo argentino. Sale a hacer esa crítica. Y rápidamente Villarroel convoca una sesión el jueves donde probablemente se van a desenganchar los senadores de lo que es el aumento para los trabajadores del Senado y seguramente discutirán y no terminarán votando esto. Por lo tanto, el reclamo de Milei, el grito de Milei termina teniendo un gesto político de Villarroel y luego de que estuvimos hablando de cómo se pelearon, cuando Villarroel termina anunciando que no habrá aumento, Villarroel queda muy bien y además potencia el discurso de Milei, porque Milei saldrá a decir, bueno, me parece muy bien que este nido de ratas, como alguna vez dijo, lo dijo de diputados, pero para el caso da lo mismo, al fin no se aumentaron. Entonces, digo, me parece que estamos en un presente en la Argentina en donde es importante tener en claro que hay muchísimas piezas que pueden tener, insisto, un peso en sí misma, pero que no terminan de encajar. Y si hay algo que humildemente creo que no debemos hacer es que intentar que las piezas se encajen a partir del relato de cada sector del poder que intenta instalar. Señores, están peleados, una peleita, ya está, no pasa nada. Atentos a que la derecha no construya más opciones electorales que nos conduzcan inevitablemente a un único modelo que es este, que es el de saqueo y el de hambre, igualito al de Macri, igualito al de Menem, igualito al de la dictadura. Entonces, digo, ojo con querer decirnos, mirá todas las alternativas que tenés. No, no, esos son caras, esos son nombres. Hablemos de la política profunda, es la misma. Entonces, ojo con eso y ojo también de creer que las discusiones deben ser sobre los techos y no sobre los pisos. A mí me gusta discutir los pisos.
A mí me gusta discutir dónde estamos parados cada uno. Entonces, cuando hablamos de la pobreza, yo no quiero discutir, no acepto discutir por qué el pobre es pobre en términos de lo que hace o deja de hacer. A ver qué tan pobre sos, a ver por qué cobras un programa social y no vas a trabajar como le gusta hacer a la derecha. No, yo lo que me puedo preguntar es por qué hay ricos que cada vez tienen más en este contexto, ganan más, se llevan la plata afuera y nadie les cobra nada. Porque así voy a entender la pobreza, poniendo en discusión a aquellos que no aportan lo que tienen que aportar. Bueno, creo que es esto, que es el tiempo de dar vuelta a la taba y quizás empezar a analizar a la Argentina como está, que es patas arriba. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles.